Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y damos y saludamos a nuestro compañero José Mateo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, gracias. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y partimos de una pregunta y es si tengo que pagar impuestos de sucesiones en una herencia extranjera, el tema que vamos a tratar. Eh, entonces, podríamos empezar con una primera cuestión. Por ejemplo, si resido en España y recibo una herencia del extranjero, Sí, ¿tengo que pagar impuestos? correcto. A ver, este tema, estos temas cada día son más habituales. Ujú. Cuenta que vivimos cada vez más en un mundo globalizado. Pues las personas por situación personales, laborales, pues suele haber matrimonios de diversas nacionalidades, suelen haber personas que deciden voluntariamente por circunstancias o incluso por una decisión trasladarse de un país a otro. Pues ciudadanos extranjeros que habitualmente más vienen a vivir a España. Entonces, claro, se dan situaciones que, pues, como todo en la vida, llega el fallecimiento de un padre, de un hermano, de una madre, y evidentemente hay que regular su herencia. Entonces, esto que tú nos planteas, Ujú. pues es evidentemente, se dan muchos casos, ¿vale? Se dan casos. Entonces, evidentemente, a la pregunta que me has hecho, la respuesta es que sí. Es decir, además, las herencias extranjeras se suelen dar en varias situaciones que la gente suelen consultarnos. En algunos casos se sorprenden porque están convencidos de que no tienen que pagar. Que decir, se pueden dar muchos casos. Esencialmente, suele darse el caso en el que el fallecido, que nosotros llamamos el causante, es residente en España, pero el sucesor, es decir, el heredero, el legatario que recibe un bien en concreto, es no residente porque resida, por ejemplo, pues en Inglaterra o en Francia. Ese es el primer caso. En el segundo caso es el caso que se suele dar muy habitualmente, que es cuando el fallecido es no residente, es decir, yo vivo en España, pero mi padre o mi madre vive en Inglaterra, ¿vale? En este caso también se tiene que tributar en España, luego explicaremos brevemente cómo. Incluso se dan casos, que la gente es cuando realmente se desconcierta, que son casos en los que el fallecido es no residente, inglés, el hijo es no residente, porque vive en Inglaterra o en Estados Unidos, pero tiene bienes en España. En este caso, en estos tres casos que te he dicho, Ujú. se tributa en España por el impuesto de sucesión. Y si te das cuenta, siempre hay un punto de conexión. Es o el que da, porque generalmente suele ser que haya bienes en España, ¿vale? Pero no tiene por qué, porque puede ser que los bienes, el fallecido sea residente en Benidorm, Ujú. un inglés o un alemán, que tenga todo su patrimonio en Alemania y que el heredero viva en Alemania y que en cambio tenga que tributar en España. ¿Vale? Es una situación sorprendente, pero es así. ¿Por qué? Porque lo que rige, bueno, luego el caso se complica porque yo si soy residente en España, pues puedo acogerme a una norma, pero una cosa es la ley que rige mi sucesión y otra cosa es donde tengo que tributar. Estamos hablando de impuestos, no Ujú. estamos hablando de normativa, ¿vale? De normativa de sucesión, no por qué ley se rige la sucesión. Entonces, en estos tres casos se tiene que tributar en España. Es decir, resumiendo, si el fallecido residía, residencia, hablamos de residencia fiscal, ¿vale? Que es conforme a las normas fiscales donde ha residido si ha residido o no en España, si es residente habitual. Es decir, si ha pasado más de 183 días y luego ya, dependiendo de la comunidad autónoma, se determina dónde haya vivido los últimos 5 años, ¿vale? Pero bueno, un poco Ujú. el caso es ese. Es decir, si en el caso de que el fallecido tenga residencia fiscal en España o si los herederos tienen residencia fiscal en España, incluso si ninguno de los dos casos, si vienes en España, se tienen que tributar por el impuesto de sucesiones. Ujú. Y siguiente pregunta, ¿dónde se pagan estos impuestos? Claro, aquí ya empezamos con la primera complejidad. Normalmente el impuesto de sucesión es un impuesto que es estatal, que está cedido a las comunidades autónomas. El problema que nos encontramos aquí es que yo no tengo la competencia para estos impuestos, para estos tres casos que te he comentado, Ujú. porque el caso habitual es fallecido causante residente en España, heredero residente en España. La normativa evidentemente es autonómica y se determina según la competencia territorial, es decir, normalmente donde residía el causante en los últimos 5 años, ¿vale? Pero estos tres casos no son ese caso. Entonces la competencia es estatal, con lo cual eh, puede que aplique la normativa autonómica, pero eso donde se tiene que liquidar el impuesto es en la agencia tributaria estatal, una oficina especial que hay.
¿Vale? Esto lo digo muy importante, le aviso a los clientes porque mucha gente hace, pues, con su buena fe hace el impuesto en la normativa de la residencia donde residen, pero no es correcto. Lo correcto es hacerlo en la oficina estatal de la agencia tributaria para estos casos. Se llama oficina de no residentes. ¿Vale? Una cosa es donde se tiene que tributar el impuesto y otra cosa es qué norma fiscal autonómica aplico. ¿Vale? Normalmente hay una elección. ¿Vale? Una cosa es dónde liquido físicamente el impuesto y otra qué norma aplico, si es la estatal o la autonómica. ¿Y cuáles serían los trámites? Bueno, son complejos, ¿vale? Porque ya en España, cualquier persona que pues, desgraciadamente ha tenido que liquidar un impuesto de sucesiones sabe que son muchos, bastante, pues hay mucho papeleo, hay que hacer documentación, hay que preparar escrituras, liquidar impuestos, etcétera. Pues en este caso, los trámites son más complejos, sobre todo cuando el causante es no residente. ¿Por qué? Porque fallece una persona en Inglaterra, yo tengo que liquidar el impuesto de sucesiones en España, ¿vale? Respecto a todo o parte de los bienes que tenga el causante en España, pero tengo que aportar documentación que muchas veces ni siquiera hay una compatibilidad. Es decir, los regímenes jurídicos no son iguales en España que en Inglaterra. En España, en todos los lados hay un certificado de función y suele haber un testamento, pero, por ejemplo, pues en Reino Unido no, en muchos países no hay certificado de últimas voluntades. Los trámites son diferentes. En algunos casos son escrituras, en otros casos son como una especie suelen ser como una especie de albaceas que con un apoderamiento de un tribunal pues hacen el reparto directamente. Entonces tengo que coger esos documentos, muchas veces tengo que traducirlos, tengo que apostillarlos y demás, o validarlos si son europeos, y aportarlos a la agencia tributaria española. Entonces, esos trámites suelen ser bastante complejos. Son similares, pero la complejidad de los diferentes documentos o de los regímenes o de las situaciones jurídicas de un país u otro hace que se compliquen bastante a la hora de justificar algunas cuestiones que nos piden la agencia tributaria española. ¿Se debe pagar por duplicado? Esto es otro problema importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a suponer el caso, por un ejemplo se entenderá mejor. Mi padre fallece en Inglaterra, residente, y yo soy ciudadano inglés, pero vine aquí hace muchos años, mi mujer es de aquí y vivo aquí. Vale. Yo tengo que, la norma fiscal, ¿vale? Va a decir que la herencia se tiene que tributar el impuesto de sucesiones o su equivalente en el Reino Unido y tengo que pagar impuestos allí. En cambio, la ley española me va a obligar a mí como heredero, que resido fiscalmente en España, que tribute la herencia aquí. Y voy a tener que pagar por los bienes que recibo yo como heredero, ¿no? Entonces, puede darse el caso, muchas veces se da un caso de duplicidad de impago de impuestos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada país siempre un poco barre para casa. El Reino Unido, igual que nosotros tenemos, tú eres residente fiscal del Reino Unido, pagas aquí el impuesto, pero en cambio la ley española dice, como tú eres heredero y resides aquí, pagas aquí. Entonces se tiene que hacer el impuesto aquí, pero se descuenta la cuota de los impuestos que yo justifique que ha pagado en el país de origen, ¿vale? Eso se aplica la deducción por doble imposición internacional, que es compleja porque me obliga a justificar frente a la agencia tributaria tanto la liquidación del impuesto allí como el pago del impuesto, e incluso muchas veces tengo que acreditar hasta el tipo de cambio vigente en el momento. No sé si me explico, o sea, a veces es difícil, pero en Sí. principio el mecanismo es la doble deducción, la deducción por doble imposición internacional que ya regula la ley y el reglamento del impuesto. ¿Qué ocurre? Que en situaciones eran situaciones bastante injustas, injustas, me refiero, desde la perspectiva del heredero. ¿Por qué? Porque me he encontrado casos donde en el país de origen no había impuesto de sucesiones. Por ejemplo, en Canadá, un caso que llevé en el despacho, el fallecido era canadiense, el heredero vivía en Valencia en este caso. ¿Vale? Según la normativa que te estoy comentando y la normativa vigente en el momento en la Comunidad Autónoma de Valencia, la Comunidad Valenciana, tenía que pagar un impuesto cuando en el país de origen no había impuesto. En cambio, el heredero, al recibir una cantidad importante de dinero, le tocó pagar una cantidad muy importante de impuestos en ese momento, con la norma que había en ese momento en la Comunidad Valenciana, que era su comunidad de residencia. ¿Vale? Digo porque a veces eran situaciones así. Pero si yo puedo justificar que he tenido pago por ese mismo hecho impositivo en el país de origen, tengo derecho a la deducción. ¿Y si no lo hago? ¿Qué puede pasar? Bueno, ya sabes que estás
Jugándotela con la agencia Sí. tributaria, ¿no? A ver, evidentemente tengo el mismo plazo que tengo en el impuesto de sucesiones en España. Me arriesgo a recargos y a sanciones y dependiendo del caso pueden ser cuantías importantes. Además, tengo que tener en cuenta que en muchas comunidades autónomas hay bonificaciones importantes, por ejemplo la Comunidad Valenciana, pero me exigen que aplique la bonificación del 99%, por ejemplo, de la cuota, pero lo tengo que pedir yo en el plazo del impuesto. Si no lo hago, no sé si me explico. O sea, tengo que presentarla dentro del plazo para tener esos beneficios fiscales, ¿no? Aparte de los recargos y sanciones, me puedo encontrar otro problema que me suelo encontrar. Muchos clientes me vienen cuando no dicen nada, incluso desconocen esta situación, se traen el dinero a España y en el momento en que el dinero entra a España, entra una transferencia de 100, 200.000 euros en la cuenta, el banco bloquea los fondos. Porque justifica, hay un sistema de blanqueo de capitales, un control, el banco dice, acredítame este dinero de dónde viene. Entonces te exigen que justifiques la procedencia y lo primero que te pide la entidad es que hagas el impuesto. Si no lo he hecho en plazo, me encuentro con los problemas que puedo tener antes. Evidentemente, la gente ante la duda que consulte y que lo haga. ¿Por qué? Porque si yo liquido el impuesto antes de que me requiera la agencia tributaria, al menos evitaré las sanciones, no los intereses, pero evitaré las sanciones si lo hago antes de que me requiera la agencia tributaria. Y por último, se puede dar un caso curioso que alguna vez pues se me ha dado, y es que si resulta que tengo la suerte, o yo diría que es la mala suerte de que la entidad no me bloquee, puede que se comunique a la agencia tributaria y la agencia tributaria me puede abrir una inspección para decirme de dónde viene ese dinero. Si yo no puedo acreditar bien la procedencia de los fondos o que no he liquidado el impuesto correspondiente, llegado, no siempre, pero puede darse el caso de que agencia tributaria me obliga a tributar como una ganancia patrimonial. También he visto casos de clientes que han traído dinero en efectivo, lo han ingresado en cuenta y agencia tributaria les ha hecho tributar como ganancia al tipo general porque no he podido acreditar la procedencia que era de una herencia, por ejemplo, ¿no? Y aparte otra cuestión muy importante, muchas veces tengo que tener cuidadoso porque si hago la herencia y después hago una venta, ¿vale? Yo puedo decir que el dinero es de la venta, pero la agencia tributaria va a saber que mi título de adquisición he vendido el piso, he vendido el inmueble, pero viene de una herencia, entonces me puede inspeccionar por no haber liquidado la herencia porque soy residente fiscal en España. No sé, el sistema tiene mecanismos, generalmente la agencia tributaria tiene muy difícil, aunque es verdad que hay mecanismos de comunicación y de información entre las agencias tributarias, pero es muy fácil que la agencia tributaria vea movimientos de dinero. Esto sin contar con que yo teóricamente, si soy residente fiscal en España, tengo que comunicar los bienes que tengo en el extranjero por aplicación del modelo 720, con lo cual tengo que comunicar que he heredado esos bienes, con lo cual si hago no hago nada, o si hago el 720, ojo, digo que tengo bienes en el extranjero porque la agencia tributaria me puede decir, bueno, pues ¿por qué no me has liquidado y me has pagado la herencia si me estás diciendo que tienes un inmueble o cuentas o fondos en el extranjero? Y si no hago nada, pues ya el problema es doble, porque tengo el riesgo de sanción de la herencia y además el riesgo de las sanciones por no liquidar la declaración de bienes en el extranjero, ¿no? Entonces, son casos complejos y requieren de bastante especialización y estudio, sobre todo porque muchas veces nos obliga a valorar la situación tributaria, incluso valorar la forma de aportar la documentación conforme a la normativa del país de origen. Muchas veces tenemos que hablar con los abogados o con los asesores del país porque nos tienen que aportar cierta documentación que nosotros desconocemos porque yo no conozco el régimen de sucesiones de Canadá o de México o de cualquier otro país, ¿verdad? Entonces, claro, son temas delicados con riesgos importantes. Entonces hay que ser muy prudente. Yo siempre digo que hay que ser muy prudente con las herencias. Que llamamos de no residentes. Bueno, pues precisamente, como bien has comentado, que hay que ser muy prudentes y como siempre nos repetís, cada caso es particular y más este que puede tener muchos detalles. Si alguno de nuestros oyentes tiene alguna duda al respecto, ¿cómo puede contactar con vosotros para que le podéis asesorar? Simplemente que nos llamen al despacho, que nos buscan en cualquier buscador Marín y Mateo Abogados, ahí entran a la web, pueden, aparte de que tienen información, esto por ejemplo que hemos comentado hoy, pues publicaremos un post en estos días, pueden hacernos consulta, pueden llamarnos o hacernos una primera consulta y ya dependiendo del caso, pues valoraríamos el caso en concreto, ¿no?
pero en principio en la propia web ya tienen teléfono, correo electrónico, ahí nos pueden consultar, nos tienen todos los datos de contacto para ponerse en contacto con nosotros. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. A ti, José, gracias. Hasta luego. Adiós.